Bien, señores estudiantes, continuamos con el otro tema de la clase 13, que son anualidades. Comienzo con este pensamiento de Ramón de Campoamor. Ni tengo que pagar, ni me quedas a deber. Si yo te enseñé a querer, tú me enseñaste a olvidar. Bien, ¿qué es una anualidad? Entonces es un conjunto de pagos iguales hechos a intervalos de igual tiempo. Entonces en el gráfico, ¿qué observamos? ¿No? Que tenemos un valor presente, tenemos una línea del tiempo que va de 0 a n y tenemos una serie de pagos que son iguales. Se le conoce con A o se le denomina con la letra A para eh, que sea coincidente con la palabra anualidades, que es un conjunto de pagos exactos. ¿Dónde se ve esto? En las concesionarias automotrices, en los almacenes comerciales y en general en todo el comercio. Entonces, son pagos iguales. ¿Qué significa? Que esta cuota es igual, es decir, permanece constante, no cambia, además es un valor entero, 200.000, 500.000, 150.000, etcétera. Entonces, a eso hace referencia, que son pagos iguales y no cambian, así las tasas de interés cambien o el tiempo cambie, es decir, va a permanecer la misma pago, la misma cuota mensual. Hay varias, entonces, aquí con los ejercicios, hay varias variantes de las anualidades. El primer concepto que se trabaja es el valor presente de una anualidad vencida. Es decir, aquí tenemos la fórmula. Valor presente de una anualidad es igual a 1 factor de 1 a la n menos 1 sobre i factor de 1 menos i a la n. Entonces veamos con un ejemplo que se entiende mejor. Se compró un vehículo con una cuota inicial de 1.500.000 y 12 cuotas mensuales iguales de 300.000. ¿Cómo sabemos en un problema que es una anualidad? Porque veníamos trabajando ejemplos, ejercicios, cuando hacíamos pagos diferentes. Recuerden los ejercicios que dejamos hace 15 días, en los cuales veníamos haciendo pagos diferentes. Una cuota inicial de un valor, en el tercer mes pagábamos 75.000, en el sexto mes pagábamos 200.000, en el séptimo, noveno mes pagábamos 150.000, 200.000, es decir, no era constante. Aquí va a ser constante, esa es la diferencia con los demás ejercicios, con los demás temas. Entonces es cuando los pagos son constantes, no cambian. Bueno, a excepción de la cuota inicial, que esa sí puede cambiar, pero igual, si quisiéramos una cuota inicial, también podríamos pactar la misma igual del resto de meses. Entonces, pasando al diagrama de flujo, entonces el problema no nos da P, ¿cierto? Porque ese es lo que nos pide, calcular el valor del vehículo, no lo conocemos. Entonces, ese valor P sería el valor del vehículo. Dice que una cuota inicial de 1.500.000. Entonces tenemos aquí en el mes cero el 1.500.000 porque en el momento que nos entregan el carro pagamos una cuota inicial de 1.500.000. Y luego convenimos que las demás son iguales, o sea, 300.000 cuotas. Este palito que coloqué, esta rayita que coloqué aquí, es para simplificar. Hubiera podido seguir colocando aquí 4, 300.000, mes 5, 300.000, 6, etcétera, así sucesivamente hasta el mes 12. Entonces, esto es para simplificar el gráfico. Simplemente trazar en diagonal una rayita significa que es igual a lo que está anteriormente. Entonces, estas son las famosas AS. ¿Por qué? Ya dijimos, son anualidades, ¿cierto? O sea, cuotas fijas. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cómo se resuelve? ¿No?
Simplemente podíamos reemplazar en la fórmula, pero nos vamos a demorar por lo menos media hora o una hora resolviendo. Excel entonces Excel utiliza nuevamente la tabla de amortización como herramienta para solucionar este problema. Ya no nos piden aquí cuál es la tabla de amortización. No, ni nos la están pidiendo, ni vamos a entregar una tabla de amortización. Simplemente nos están diciendo que utilicemos la herramienta tabla de amortización más la función buscar objetivo que ya hemos venido trabajando para resolver el problema. Bien, entonces nosotros conocemos que tiene una columna que se llama la línea del tiempo, que tenemos una cuota, que es la segunda columna, unos interés, una tercera columna, una cuarta columna que es el abono o capital y una quinta columna que sería el saldo. Entonces esto ya mecánicamente ya lo vamos aprendiendo a hacer. Bien, dijimos que por fuera de la tabla entonces colocáramos las variables. Entonces ubiquemos las variables. Nos están preguntando por el valor del carro, o sea P. Entonces no lo conocemos, es el interrogante. Entonces dijimos que utilizábamos el comodín 100. Nos está dando la tasa, que es el 3,5%, ¿cierto? Nos está diciendo que una cuota inicial de 1.500.000, perfecto, y nos está diciendo que las anualidades son de 300.000. Entonces aquí voy a poner que esto es A, ¿cierto? Para que no se pierdan ustedes. Esto lo pasamos a valores contables para visualizarlo mejor. Entonces ya tenemos todas nuestras variables aquí por fuera de la tabla para empezarlas a trabajar dentro de la tabla. Entonces interrogante, P o el valor del vehículo, la tasa que nos están dando, el abono y los 300.000. Entonces lo mismo que está en el texto de la pregunta, lo mismo que está en el gráfico, ahora voy a resolverlo con la tabla. Utilizo el gráfico, obviamente, ya dijimos que para ayudarnos a entender el problema. ¿Listo? Bueno, aquí también les voy a poner que todo esto es A, ¿cierto? Todo esto es A, o sea, todas esas cuotas iniciales son anualidades. Bueno, aquí se las pongo completo. Pero que la designamos con la letra A. Perfecto. Bien, entonces nuestra línea del tiempo, como nos lo dice el problema, va hasta 12. Mire, N es nuestra línea del tiempo, entonces aquí la ponemos no gráfica, sino con números. Y empezamos a armar nuestra tabla, que ya es lo mecánico que hemos hecho anteriormente. El saldo, entonces traemos el valor de la incógnita porque está en P, ¿cierto? Si supiéramos el valor del carro y no las cuotas, entonces cambiaría nuestra incógnita. Entonces ya sabemos que la incógnita puede cambiar de posición. En este caso, como no conocemos el valor del carro, pues traemos al saldo la incógnita, o sea, el 100 o el interrogante. Nos dice que en el mismo mes, mire, en el mismo mes en que nos entregan el carro, o sea, en el mes cero, tenemos que hacer una cuota inicial de 1.500.000, pues eso mismo lo trasladamos acá. Como ya la sacamos acá, entonces simplemente es traerla de ahí, ¿cierto? Pero ojo, como estamos diciendo que aquí hay un P, ¿cierto? Que no conocemos, menos 1.500.000, pues tenemos que hacer eso igualmente acá. Entonces, F2 menos el abono, ¿cierto? Claro, nos va a dar negativo porque no conocemos
Si fueran 2 millones menos 1.500.000, pues aquí nos aparecería un saldo de 500.000. Pero aquí nos aparece, porque estamos restando de 100, que no lo conocemos, estamos restando la cuota inicial, 1.500.000. Eso es lo que nos dice el gráfico. Por eso lo estoy haciendo en el mes cero. En el mes cero, aquí en el mes cero. Ahora, ¿qué dice aquí en el mes 1? ¿Cierto? Que las cuotas hasta la 12, mire, 1 hasta la 12 son iguales, todas de 300.000. Entonces yo saqué aquí el valor, simplemente lo traigo. Y aquí, entonces copio del anterior, entonces simplemente estoy diciendo que las cuotas todas son igualitas de 300.000. Eso es lo que identifica una anualidad de un gradiente o de cualquier otro tipo de problemas de los cuales ustedes van a ver, nuevamente les digo, a mayor profundidad en sus 2 semestres que tienen de matemática financiera. Y yo hago un paréntesis acá. ¿Por qué la universidad o el programa está insistiendo en que desde el primer semestre demos esto? Porque el énfasis es volverlos a ustedes por el paradigma de las NID, o sea, donde está parado el, la ciencia contable, que son normas internacionales financieras NIF, pues ustedes salgan expertos en finanzas. Ese es el valor agregado que le estamos dando en este programa. Es que ustedes salgan fuertes en finanzas. Por eso todos, tanto el profesor Chacón como yo y los otros profesores, estamos alineados para que salgan fuertes desde el primer semestre en finanzas. Esa es la razón, ¿no? Porque pues alguien diría de ustedes, pues que eso lo vamos a ver más adelante. Sí, pero desde ya ir sentando las bases. Cierro el paréntesis. Bien, continúo entonces acá. Esto ya lo sabemos por mecánica, entonces los intereses, cojo la primer saldo, ¿cierto? Y lo multiplico por la tasa de interés. Pero ya dijimos que esta celda tiene que quedar absoluta, entonces simplemente, y ustedes eso ya lo saben, con signo pesos o F4 lo volvemos. Claro, porque nos da eh, negativo, porque estamos tomando un saldo que todavía no conocemos. El abono simplemente es la cuota menos los intereses. Y el saldo simplemente es el saldo anterior menos el abono, o sea, el capital. Listo. Ya tenemos formulada, simplemente arrastramos y ya hicimos todos nuestros cálculos, pero ya sabemos que tenemos que resolver con la función buscar objetivo este interrogante, porque hasta ahora hicimos una tabla que es lo que yo llamo una tabla deforme, porque hasta ahora hicimos la tabla, pero necesitamos que buscar objetivo haga los recálculos internos aquí de la tabla. Entonces ya dijimos que para eso el segundo paso es buscar la función buscar objetivo, que es la herramienta que nos hace todas las fórmulas internas. Entonces ya dijimos que ahí debe aparecer un valor 0 y que para cambiar la celda, o sea la interrogante 100. Le damos a aceptar, él hace todas las interacciones y simplemente nos va a decir que la respuesta a la pregunta es que el vehículo cuesta 4.399.000 con 30 centavos. Eso es el carro. Y que lo pagamos con una cuota inicial de 1.500.000 y unas cuotas iguales o unas anualidades iguales, ¿no? De 300.000 pesos cada uno. Entonces, esa es la forma como resolvemos, ¿cierto? Ese valor presente de una actualidad vencida, que a su vez es una variante de anualidades. Entonces veámoslas, este me quedó aquí torcido. Veamos entonces otra variante, otro subtema de anualidades, que es el valor de la cuota en función del valor presente. ¿Qué significa? Que conocido el valor presente,
la tasa de interés y el número de pagos, podemos calcular el valor de las cuotas. Entonces mire que aquí ya nos cambia el interrogante. Aquí simplemente de la fórmula anterior despejamos A. Entonces el despeje nos va a quedar así. Bueno, eso lo ven allá con su profesor José Chacón. Bien, un ejemplo. Entonces mire que aquí cambia el problema. Dice, un lote de terreno que cuesta 35 millones se propone comprar con una cuota inicial del 20% y 12 cuotas mensuales con una tasa de interés del 3,9% mensual. Entonces, bueno, aquí yo coloqué 7 millones, pero aquí simplemente si trasladamos lo mismo que está en el texto, lo mismo que está en el texto, ¿cierto? A lo que está en el gráfico, ¿cómo quedaría? Simplemente P es 35, ya no lo dan, en el ejercicio anterior entonces no nos lo daban. Aquí nos dicen que una cuota inicial del 20% del valor del lote y que unas anualidades iguales, pero no las conocemos. Entonces ese sería nuestro interrogante, ¿cierto? A, ¿cierto? Y este sería nuestra cuota inicial, ¿cierto? Que si yo multiplico 20% por 35 millones, pues yo ya sé y coloco entonces 7 millones. ¿Listo? Entonces ya lo que está en el texto de la pregunta lo trasladé a un gráfico para mayor eh, comprensión. ¿Cómo lo resuelvo? Pues aplicando la fórmula, pero estamos aquí aprendiendo con Excel. Entonces ustedes lo harán allá con la fórmula a ver si les da igual o no. Entonces Excel lo mismo. Excel nos dice que para resolver este problema lo podemos usar, lo podemos resolver utilizando la tabla de amortización más la función buscar objetivo. Entonces simplemente voy a construir, voy a darme otros campos acá, sino después para el otro ejercicio, insertar. Entonces empiezo a construir mi tabla que ustedes ya saben. Una columna donde va el tiempo, una columna de cuota, una columna de interés, una columna de abono capital y un saldo. Mire que eso uno ya le va cogiendo, en la medida que uno practica, le va cogiendo el tiro. Pero además de practicar en comprender y analizar, que es lo que a veces interesa más en este cuento. Bien, entonces dijimos que ponemos las variables por fuera de la tabla. Entonces, valor del lote, 35 millones. Tasa nos dice que el 3,9%. La variable, mire que aquí la variable la teníamos antes acá, ¿cierto? La incógnita. Ahora, porque nos estaban pidiendo P, ahora nos están pidiendo es A, mire. A. Entonces, cámbiame. Eso es lo que no, ustedes tienen que analizar y no dejarse confundir. ¿Dónde coloco yo la variable? ¿Cierto? Dentro de la tabla. Bueno, aquí por fuera la puedo poner acá o acá o acá, pero dentro de la tabla saber dónde va la incógnita. ¿Qué más nos dice? O sea, esta es A, o sea, la interrogación. Esta es A igual a interrogación. ¿Cierto? Eso es lo que nos está. Este 100, ese es A para que ustedes entiendan. Bien, ¿algún otro dato? Entonces trasladémoslo. Ah, bueno, sí dice que la cuota inicial, entonces yo la puedo poner acá, 7 millones, porque del gráfico la traje acá. Entonces ya tengo todas las variables que me está dando el problema.
Ahora dice que Excel utiliza tabla de amortización y buscar objetivos para resolver ese problema y no utilizar la fórmula. Que pronto no me acuerdo de la fórmula, se me olvidó, pero en Excel ustedes ya van cogiendo el hilo. Entonces me dice que la línea del tiempo va hasta 12. Entonces 0, 1, 2. Bien, entonces saldo, decimos que aquí sí lo tenemos, anteriormente era la incógnita o 100, pero aquí ya lo tenemos, o sea 35, ¿cierto? Nos habla de una cuota inicial, claro, en el mes 0 de 7 millones, entonces simplemente paso este acá. Pero como este está en el mismo mes, ¿cierto? Miren el gráfico, en el mismo mes 0, estos 35 y este 20%, o sea, el 7 millones, está en el mismo, pues tengo que restárselo, si no me quedaría un error, ¿cierto? Entonces, a esa le resto, entonces, menos esta, perdón, acá, entonces hagámoslo así, que lo estoy tomando de acá, este menos la cuota inicial. Entonces mire que ya no, el saldo ya no son 35 millones, sino 28. ¿Por qué? Porque le resté la cuota inicial en el mes 0. Ya para la cuota 1 ya nos está diciendo que traslade, porque necesito saber cuál es la cuota o la anualidad, ¿cierto? Esa A que debe ser igual. Entonces traslado la incógnita, porque aquí no la puedo trasladar, entonces simplemente pongo el 100. Y aquí simplemente de este copio este y arrastro. ¿Ok? Entonces, ¿qué he hecho ahí? Como este todavía no lo conocemos, le vamos a decir a la herramienta buscar objetivo que me lo halle. Entonces, por eso traslado de acá la incógnita. Pues aquí he puesto la incógnita. Entonces, los intereses vuelve y juega. El saldo por la tasa, eso ya se vuelve mecánico. Aquí dijimos que es F4 para que la celda B100 no se me mueva, y aquí el abono sería entonces la cuota menos los intereses, que eso es, la cuota tiene dos componentes, no se les olvide, cuota más intereses, pero el capital, para dejarlo solito, tengo que restarle entonces los intereses, eso es lo que estoy haciendo acá. Y el saldo, como el saldo es capital, no son intereses, entonces simplemente le quito el saldo anterior menos el abono. Y listo, ya tengo mi tabla irregular. Ahora voy a buscar que la función buscar objetivo me ayude con el análisis. Entonces 0 y para cambiar la interrogante. Entonces, ¿qué significa? Que ese lote voy a pagarlo de la siguiente manera, ¿cierto? 7 millones en una cuota inicial y una anualidad o unas cuotas mensuales de 2 millones 266.175,69. Entonces observen ustedes que aquí hallé la anualidad. En el ejercicio anterior no la daban y nos pedían el valor del vehículo. Aquí nos cambia la pregunta, es por la anualidad y nos dan el capital. Perfecto. Entonces mire que esto es la repetición de la repetidera, pero con algunas variantes. Bueno, este es un poquito, no es difícil, sino no lo hemos hecho, pero sí hemos utilizado la tabla de buscar objetivo. Se llama valor futuro de una anualidad vencida. ¿Qué significa? Es un valor ubicado en una fecha en el futuro, mire, F igual a interrogante,
equivalente a toda la serie de pagos iguales o periódicos. Es decir, mire que aquí en el mes cero no ocurre nada. El gráfico nos lo está diciendo. Ahí no ocurre nada. Solo ocurre a partir de la primera cuota, o la primera anualidad, hasta 4 en este caso, o n, pero en el futuro. Entonces, allá la fórmula cambia, ¿cierto? Entonces es f igual a factor de 1 más i a la n menos 1 sobre i. Entonces, ya miren ustedes que de la fórmula de interés compuesto, todas las variantes que han salido para resolver las diferentes situaciones que se dan en la vida financiera y en la vida comercial. Y van a haber otras 100 más fórmulas, ¿no? Y entonces ustedes allá van a pensar, uy, pero el profesor Ricardo nos enseñó que la tabla de amortización, miremos a ver, y con buscar objetivos, miremos a ver si los podemos resolver. Entonces, resolver esas fórmulas con estas dos herramientas. Bien, este es nuevo para ustedes, pero el concepto de tabla el, ya no es de amortización, sino de ubicar un valor acumulado en el futuro, pero utiliza algunos principios iguales. Entonces miremos el ejemplo. Dice, si Tito deposita 24.000 pesos cada mes durante un año en una entidad financiera que le paga una tasa del 4,2% mensual, ¿cuánto tendrá acumulado al final de este tiempo? ¿Sí? Entonces, aquí simplemente utilizamos una tabla para agilizar el trabajo, o sea, para no desarrollar esta fórmula, ¿cierto? Es cuánto tendremos acumulado al final del mes, al final del año, ¿cierto? Porque dice que durante un año. Si yo ubico 24.000 pesos. Bueno, esto es muy común en las cooperativas. Aquí se aplica mucho estos ejemplos o esta fórmula es en la cooperativa, porque recuerden que la cooperativa tiene una cuota mensual, donde usted mensualmente va abonando 40.000, 20.000, bueno, depende los estatutos de la cooperativa. Y entonces usted pregunta, bueno, y si eso me reconoce una tasa del 4,2%, ¿cuánto tengo al finalizar de un año que yo dure en la cooperativa o de 2 años que yo dure en la cooperativa? Entonces mire que eso es una anualidad, pero en el futuro. Entonces cambia. Aquí número lo vamos a resolver. Entonces sacamos las variables. Ustedes hacen el gráfico para entender. Entonces tenemos 4,2%, pero muestro que se vea. 24.000 es la cuota, ¿no? El abono. Me dicen en una cooperativa abonando 24.000 pesos, ¿cuánto voy a tener al final del año acumulado? ¿Cierto? Bien, no nos da más datos cuantitativos acá. Mire que aquí ya no hay el comodín, porque es otro tipo de problema, ¿no? Acuérdense, aquí es una cooperativa, donde usted es socio de esa cooperativa o miembro y le cobran una cuota mensual y al final del año o al final de los 2 años, con una tasa de interés, usted desea saber cuánto tiene acumulado. Si no retira, obviamente, ¿no? Pero si retira, pues cambia el ejercicio, pero aquí no nos están dando esa opción. Pero se van a encontrar con ejercicios donde la gente retira por el camino. Entonces hay cambio. Pero por ahora alguien se afilia a una cooperativa y al final del año desea saber, abonando mensualmente 24.000, cuánto le cobra. Entonces los que trabajan saben que la mayoría están afiliados a las cooperativas, saben que funciona así. Entonces simplemente construimos nuestra línea del tiempo. Esto ya lo sabemos hacer. El problema nos dice que a un año, entonces el n minúscula es 12, ¿cierto? Dijimos que por el gráfico en el mes cero no pasa nada, ¿cierto? Porque miren, a diferencia de los otros, en el mes cero no pasa nada,
¿cierto? Solamente empieza a suceder a partir del mes 1. Entonces, a partir del mes 1 que tenemos, ¿cierto? A partir del mes 1, por un lado, tenemos el saldo. Mire que ya no es en el mes 0, no se van a confundir con anteriores ejercicios. Aquí en el mes 0 no tenemos nada. En el mes 1, ¿cierto? Es cuando vamos a abonar, ¿cierto? Entonces nos dicen, abone 24.000 en el mes 1, ¿cierto? En el mes 0 usted se afilia a la cooperativa y cuando pase el mes es cuando usted empieza a pagar la primera cuota, ¿cierto? Igual, pues el saldo de esa cuota va acá, pero también en el depósito, ¿cierto? Entonces usted también la lleva al depósito. ¿Por qué? Porque es el primer pago que hace. Y en el saldo le va a aparecer lo del depósito. ¿Listo? Ahora aquí copiamos hacia abajo, porque decimos que es una anualidad, pero futura, ¿cierto? De todos los pagos que usted va a hacer en la cooperativa. Entonces los trasladamos hasta el mes 12. Entonces, ¿qué significa? Que conservamos el concepto aquí de anualidad, ¿cierto? Conservamos el concepto de anualidad, ¿cierto? Conservamos el concepto de anualidad. ¿Por qué? Porque es igual, ¿cierto? Bien, aquí en el mes 1 no cancelamos intereses, porque usted hasta el mes 1 hace el abono o el depósito, ¿cierto? Es a partir del segundo mes, ¿cierto? Que usted calcula los intereses, o sea, siempre van corridos, ¿ok? Entonces simplemente dijimos que lo coge del saldo, que eso lo sabemos hacer, y lo multiplicamos por la tasa. Y aquí la tasa, dijimos que esa celda va en absoluto. ¿Listo? Y aquí nos dice que la columna depósito más intereses. Entonces, van a ir la cuota más los intereses que generó la cuota del segundo pago más los intereses del primer pago. Mire que aquí es al contrario que en los bancos o que en un crédito normal, ¿cierto? Entonces, significa que es depósito más intereses. ¿Y cuál será el saldo? Pues el primer depósito más el segundo con los intereses. ¿Sí o no? Mire lo interesante de esto. Y simplemente aquí no tenemos que aplicar buscar objetivo nada porque nos está preguntando es cuánto tengo acumulado al final. A ver qué pasó aquí. ¿Qué hice mal? Que me salió 24 millones. Que tengo como un virus. Pero lo borro acá. Porque algo hice mal. Discúlpeme un minutico. A ver qué fue lo que hice acá. Aquí hice los intereses bien. Pues simplemente aquí tiene que salirme es 24.000 más esto. 24.000 más. Ah, bueno, ahora sí, yo no sé qué metí mal. No, es que creo que hay un virus, ya lo detecté hace un ratico. Poner vacunar. Bien, y aquí entonces simplemente el saldo más el interés, ahora sí. Entonces, mire lo interesante. Por este valor es la pregunta que me están preguntando, ¿cierto? El saldo. Mire, Tito deposita 24.000 cada fin de mes durante un año en una entidad financiera que paga una tasa del 4.2%. ¿Cuánto tendrá acumulado al final del tiempo? Entonces, sencillo, 364.000
784 pesos. Entonces mire que esta es otra variante de la tabla de amortización, ¿cierto? Igual, yo le podría dar, o en la cooperativa nos podrían dar esta proyección, ¿cierto? De cuánto voy a tener al final de un año. Claro, no nos la dan porque en la práctica uno vive sacando. Entonces uno va al cuarto mes y dice, uy, me vi alcanzado, deme los intereses, entonces cambia. Pero generalmente le podrían dar esta tabla de amortización, que significa que usted haciendo depósitos de 24.000 a una tasa del 4.2, pues va a recibir 364.784 pesos. Bueno, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.